De dormir en la calle a comprar 3 mansiones. La historia real. Juan estaba apoyado en la pared de un callejón oscuro, observando a las personas pasar con prisa bajo la lluvia fina que caía sobre la ciudad. La noche de su cumpleaños había sido un desastre total. Las luces de los autos iluminaban brevemente su rostro demacrado, pero para él, todo parecía envuelto en una niebla gris y helada. Nadie parecía recordar que era su día especial. Las risas de los grupos de amigos que caminaban por la acera principal no incluían nada para él. Intentó acomodarse el abrigo raído que llevaba puesto, ya empapado y con agujeros que dejaban pasar el viento cortante. Sus pies le dolían tras tantas horas caminando sin rumbo, buscando un lugar seco para resguardarse, o con suerte, un contenedor de basura con algo de comida decente. En su mente rondaba una pregunta insistente: ¿alguien se acordará de mí hoy? Pero la respuesta ya era evidente, como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera sus antiguos conocidos, aquellos que formaban parte de su vida antes de que todo se derrumbara, habían mostrado el más mínimo interés. Allí estaba él, acurrucado en un rincón cerca de un banco de la plaza central, lanzándole una mirada fugaz a las parejas que paseaban ajenas al frío, tomados de la mano bajo paraguas compartidos. Mientras intentaba disimular su malestar, frotándose las manos para entrar en calor, de pronto Juan escuchó un murmullo cerca de un grupo de jóvenes que se habían detenido bajo un toldo cercano. ¿De verdad es ese el tipo que duerme aquí todas las noches? Parece un fantasma de la calle. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa de cemento húmedo. Sintió el rostro arder de vergüenza, a pesar del frío, y las manos comenzaron a temblarle ligeramente. Intentó hacer oídos sordos, pero la sensación de ser una extraña sombra entre la gente viva se intensificaba con cada segundo. Decidió ocupar las manos para no pensar más y se levantó con esfuerzo, recogiendo una lata vacía del suelo para tirarla en un basurero cercano. Aunque la tristeza se hacía cada vez más evidente en su postura encorvada, siguió adelante. Fue entonces, al dar un paso torpe sobre el pavimento resbaladizo, cuando tropezó con una grieta y cayó de rodillas. El impacto fue sordo, pero el dolor en sus articulaciones ya maltrechas lo hizo jadear. Un vaso de cartón que alguien había dejado caer rodó hasta sus pies, derramando un resto de café frío por el suelo. El estruendo de su caída hizo que las conversaciones cercanas cesaran de golpe, y las miradas se clavaron en él como focos acusadores. La voz de un hombre mayor, uno de los que vendía periódicos en la esquina, se alzó aguda y llena de fastidio: «No eres capaz de ni siquiera caminar derecho, ¿eh? Vete a otro lado, no ensucies la plaza». Juan permaneció inmóvil por un instante, sintiéndose pequeño como un niño regañado en público, el barro de la calle pegándose a sus pantalones rotos. Sin decir una palabra, se agachó con lentitud, cogió un trapo sucio que encontró cerca y comenzó a limpiar el charco de café, aunque nadie se lo había pedido. Poco a poco, los murmullos regresaron y la plaza volvió a llenarse de conversaciones animadas, pero las palabras de aquel vendedor seguían retumbando en su cabeza como un eco cruel. Las lágrimas amenazaban con escapar por sus ojos cansados, pero Juan las contuvo. No quería darle a nadie la satisfacción de verlo quebrarse del todo. Entonces, como si el destino quisiera burlarse un poco más, un grupo de sus antiguos compañeros de trabajo pasó por allí. Juan los reconoció al instante. Eran los tipos con los que había compartido turnos en la fábrica antes de que lo despidieran. Pensó que quizás, solo quizás, uno de ellos lo vería y recordaría que era su cumpleaños. Pero la sonrisa burlona en el rostro del líder del grupo, un tal Marcos que siempre había sido el más ruidoso, le indicó lo contrario. «Oye, Juan, sabes que tengo un regalo para ti», dijo Marcos con un tono irónico que cortaba como una navaja. Juan lo miró con una chispa de esperanza fugaz. Tal vez después de todo habían pensado en él y le traían algo, un sándwich viejo o unas monedas. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando Marcos extendió la mano hacia su mochila raída, como si fuera a revelar algo especial. Pero lo que sacó fue una escoba vieja y rota, con las cerdas desgastadas y el mango astillado. Con una risa maliciosa, se la tendió. «Aquí tienes tu transporte ahora. Puedes salir volando de esta calle miserable». Las carcajadas de sus compañeros llenaron la plaza de inmediato, envolviendo a Juan en una sensación de vergüenza y soledad aún más profunda. Todos se rieron, golpeándose los hombros mutuamente, como si acabaran de contar el mejor chiste de la noche. Juan miró la escoba en sus manos temblorosas, sintiendo como la humillación lo envolvía como una manta mojada y pesada.
Sus dedos se aferraron al mango mientras las lágrimas luchaban por salir, pero en ese instante algo cambió dentro de él. Toda la tristeza acumulada durante meses, quizá años de decepciones y caídas, se transformó en una furia intensa que ardía en lo más profundo de su ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor de rebelión que ahogaba las risas ajenas. Sin pensar dos veces, empezó a barrer el suelo con movimientos rápidos y enérgicos, levantando polvo y hojas secas en una nube improvisada. Las risas se desvanecieron poco a poco, y los compañeros lo observaban desconcertados. «¿Qué está haciendo este loco?», murmuró uno de ellos, retrocediendo un paso. Juan siguió adelante, barriendo con más vigor, pero su mirada estaba fija en un cartel publicitario que colgaba de un poste cercano, un anuncio de una agencia de empleo temporal, con promesas de segundas oportunidades para quienes lo merecen. Aquel cartel había estado allí por semanas, burlándose de él cada noche, adornado con imágenes de hombres sonrientes en trajes impecables. Juan se detuvo frente al poste, y la plaza quedó en un silencio tenso. Sin dudarlo, levantó la escoba como si fuera un bate improvisado. Con todas sus fuerzas, la descargó contra el cartel, rasgándolo en un solo golpe. Los trozos de papel volaron por los aires, esparciéndose por el suelo mojado como confeti roto. Los gritos no tardaron en llegar. «Mi anuncio. Estás destruyendo propiedad pública», chilló un guardia de seguridad que pasaba por allí, tratando de quitarse un pedazo de papel pegajoso del hombro. Marco se quedó paralizado durante unos segundos, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, hasta que explotó en un arrebato de ira. «¿Pero qué has hecho? Te has vuelto loco», gritó, avanzando hacia Juan con los puños cerrados. Pero él no esperó. Sin mirar atrás, salió corriendo hacia el final de la plaza, mientras los gritos y algunas risas nerviosas quedaban atrás. Sentía las manos temblorosas por la adrenalina, el corazón latiéndole en los oídos como un motor desbocado. Cuando bajó los escalones irregulares que llevaban a la calle principal, al llegar a la acera miró rápidamente a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia una parada de autobús que vio a lo lejos. Un vehículo llegó en ese momento, con sus luces amarillas parpadeando en la lluvia, y él subió sin importar a dónde iba. Lo único que deseaba era estar lo más lejos posible de aquella plaza, de aquellas risas que lo habían reducido a nada. Se dejó caer en un asiento en la parte trasera del autobús, respirando profundamente mientras las escenas de la noche seguían repitiéndose en su mente. Las risas, la escoba, el cartel destrozado, la expresión furiosa de Marcos. Pero sobre todo, lo que permanecía con fuerza en su interior era una sensación de alivio crudo, como si hubiera roto una cadena invisible. «¿Qué acabo de hacer?», pensó mientras una sonrisa tímida comenzaba a asomar en sus labios agrietados. Mientras Juan miraba por la ventana empañada, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo las luces de la ciudad pasaban velozmente, borrosas por la lluvia. No lograba concentrarse en nada, su corazón estaba destrozado y, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de libertad, como si el autobús lo llevara no solo a otro barrio, sino a otro mundo. Se limpió una lágrima que caía por su mejilla con la manga sucia, tratando de recuperar el aliento. En el fondo, comprendía que este momento marcaba un antes y un después en su vida. Por primera vez, no se quedó callado ante las humillaciones que había soportado durante tanto tiempo. El despido injusto en la fábrica, las noches de hambre, las miradas de lástima de los transeúntes. ¿Pero qué significaba esto para su futuro? ¿A dónde iría ahora que había salido de su rutina de supervivencia sin un rumbo definido? El autobús lo dejó en un barrio periférico, lejos del centro bullicioso, y Juan caminó apresuradamente sintiendo el frío viento de la noche erizar su piel bajo el abrigo empapado. El miedo de encontrarse en un lugar desconocido se mezclaba con el temor profundo que le causaba volver a caer en el mismo ciclo. Siempre había sido un luchador, pero las deudas acumuladas tras la muerte de su padre y la quiebra de su pequeño taller de reparaciones lo habían empujado a la calle hacía 2 años. Sus manos temblaban al sacar un teléfono viejo y prestado del bolsillo, un aparato que había conseguido en un refugio hace semanas. Marcó el número de su prima Laura, su única familia lejana que aún respondía a sus llamadas. «Juan, ¿estás bien?», preguntó Laura al otro lado, su voz llena de preocupación genuina, como siempre. Juan respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. «No sé qué más hacer, Laura. Me escapé de la plaza, unos tipos me humillaron delante de todos. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Quédate donde estés, dime la calle. Voy a por ti ahora mismo»,
respondió ella de inmediato, la preocupación evidente en su tono apresurado. No estoy seguro de dónde estoy, cerca de un parque con un monumento a los trabajadores, creo que es por donde vives tú. Quédate ahí, no te muevas. Llego en 10 minutos, dijo Laura antes de colgar. Juan esperó unos minutos que se sintieron como horas eternas, el frío de la noche haciendo que sus dientes castañetearan. La confusión de emociones que lo invadía era aún más intensa que el viento, rabia, alivio, miedo. Entonces, los faros de un coche iluminaron el parque, y Juan reconoció el viejo sedán de Laura. Su prima detuvo el vehículo y salió corriendo a abrazarlo, sin importar la lluvia que le mojó el pelo. Sube, Juan, vamos a mi casa. Y mañana resolvemos todo. En el camino de regreso, Laura no hizo preguntas sobre lo que había ocurrido en la plaza, respetando el silencio de Juan, que todavía intentaba procesar todo lo vivido. Al llegar, abrió la puerta de su modesto apartamento con cuidado para no despertar a su esposo y sus 2 hijos pequeños. Juan entró y se sentó en el sofá gastado, abrazando sus rodillas mientras Laura le ofrecía un té caliente humeante. Puedes quedarte el tiempo que necesites, vale. No te preocupes por nada, dijo ella sentándose a su lado y colocando una mano reconfortante en su hombro. Juan sonrió débilmente, pero en su interior sabía que no podría estar en esa situación para siempre. Laura tenía su propia vida, con deudas de hipoteca y turnos dobles en una tienda, y Juan no quería ser una carga más. Le agradeció en silencio antes de retirarse a la habitación improvisada que su prima le había preparado, un colchón en el suelo con una manta limpia. A la mañana siguiente, el silencio fue interrumpido por el insistente sonido del teléfono viejo. Juan miró la pantalla y vio un número desconocido, pero algo le dijo que era malo. A regañadientes, contestó. ¿Qué quieres?, preguntó su voz más tensa de lo que esperaba. Nunca volveré a mendigar en esa plaza, ¿lo entiendes? Nunca más. Por tu culpa, mis amigos se han estado riendo de mí toda la noche. Te vas a arrepentir de haber hecho esa escena, gritó la voz al otro lado. Era Marcos, aún furioso por el cartel roto. Su tono estaba impregnado de odio, como si Juan le hubiera robado algo personal. Juan experimentó una intensa mezcla de miedo y rabia. Había soportado la humillación durante tanto tiempo, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Se dio cuenta de que se arrepentía de haber permitido que tipos como Marcos lo pisotearan tanto tiempo. Decidió colgar el teléfono, respirando pesadamente mientras su corazón latía con fuerza. Juan sabía que no podía permanecer allí para siempre. Necesitaba liberarse de una vida que no estaba bajo su control, y con esa determinación se puso a buscar trabajo. No fue sencillo, ya que las oportunidades para alguien sin dirección fija eran limitadas, y su aspecto desaliñado no ayudaba. Pero no se rindió. Tras varios días de búsqueda, recorriendo agencias y refugios, logró conseguir un empleo en una lavandería industrial de una gran empresa de logística. El trabajo era simple: clasificar ropa sucia, operar máquinas lavadoras y doblar prendas interminables. Pero la rutina lo ayudaba a mantener la mente ocupada, y el sueldo inicial, aunque modesto, era un salvavidas. En cuanto recibió su primer pago, Juan se puso a buscar un lugar para alquilar. Finalmente, encontró una habitación en un piso compartido, muy sencilla y algo deteriorada, con paredes agrietadas y un baño compartido, pero que simbolizaba el inicio de su nueva vida. Laura estaba contenta con el avance de Juan, pero también preocupada por él. A pesar de esto, él insistió en que debía salir de la casa de su prima. «Tienes una familia que te necesita más que a mí», le dijo Laura con los ojos húmedos. «Estoy muy agradecido por todo, pero ahora necesito aprender a manejarme por mi cuenta». La nueva habitación de Juan requería muchas reparaciones, goteras en el techo, cables sueltos y pintura descascarada. Pero eso no lo desanimó. Ahorró el poco dinero que tenía y decidió pintar las paredes para darles un poco más de vida. Le preguntó a Laura si conocía a alguien que pudiera ayudarlo, y al día siguiente apareció Miguel, un amigo de su prima que trabajaba como manitas independiente. «Hola, soy Miguel. Laura me pidió que viniera a ver lo que necesitas», dijo con una sonrisa amigable mientras observaba el espacio reducido. Juan le sonrió de vuelta, un poco nervioso por tener a un extraño en su nuevo refugio, pero pronto se sintió más cómodo con la actitud educada y tranquila del hombre. «Sí, las paredes están muy desgastadas. Creo que una nueva capa de pintura haría una gran diferencia», respondió Juan, mostrándole la habitación principal.
Miguel elaboró un presupuesto rápidamente y tuvo una idea clara de lo que debía hacerse. En 2 días lo tendremos terminado. Quedará como nuevo, te lo aseguro. Juan se sintió aliviado al saber que Miguel era un hombre de confianza, recomendado por Laura. Durante los 2 días que pasó trabajando en el piso, siempre mantuvo un comportamiento respetuoso y educado, charlando sobre el clima o el tráfico para romper el hielo, lo que ayudó a Juan a sentirse más seguro en su propio espacio. Al finalizar el trabajo, Miguel le entregó una tarjeta de presentación. Si necesitas algo más, no dudes en llamarme, dijo con una sonrisa. Juan tomó la tarjeta, pero dudó un instante antes de hablar. Con una confesión tímida, admitió, no tengo mucho dinero ahora, pero pagaré en cuotas si me das tiempo. Miguel se sorprendió por un momento, pero rápidamente ocultó su sorpresa, no queriendo hacer sentir incómodo a Juan. Por supuesto, no hay problema. Eres un buen tipo, se nota que estás empezando de cero. Hablemos cuando puedas. Tras despedirse, Juan se quedó solo en su habitación recién pintada. Miró a su alrededor, sintiendo una ligera satisfacción. Aunque el lugar seguía siendo modesto, con una cama individual y una mesa coja, cada paso que daba hacia su independencia le daba una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ahora comenzaba a creer que, a pesar de todas las dificultades, finalmente podría tener una vida alejada de las sombras de la calle. Mientras observaba por la ventana a Miguel, quien ajustaba sus herramientas para marcharse, el sonido de un martillo lejano se convirtió en un recordatorio constante de las cosas que aún no podía controlar en su vida, las facturas pendientes, el miedo a recaer. Pero el ambiente era cómodo, lleno de un silencio que de alguna manera se sentía natural entre ellos. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?, preguntó Miguel de repente, intentando entablar una conversación mientras guardaba sus brochas. Juan dudó, ya que no le gustaba hablar de su vida, especialmente de los últimos meses en la calle. No hace mucho, solo unos meses, respondió sin querer dar muchos detalles. Aún no estaba seguro de cuánto quería abrirse. Al notar la reserva de Juan, Miguel decidió cambiar el enfoque de la conversación hacia sí mismo. Yo llevo un tiempo en la ciudad. Tengo un taller pequeño donde arreglo motos, y un hijo, Mateo, que tiene 8 años. Es la luz de mi vida, aunque a veces me saca canas verdes con sus travesuras. Juan lo miró, notando el brillo en los ojos de Miguel al hablar de su hijo, una emoción que no solía ver en los hombres que había conocido en la calle, siempre más preocupados por sobrevivir que por soñar. ¿Y tu esposa?, preguntó con curiosidad, sentándose en la cama recién armada. Estamos separados, respondió Miguel con una sonrisa un tanto triste. Trabajo duro para pagar la manutención y darle lo mejor a Mateo. Él es la razón por la que sigo adelante, incluso en días como hoy, con esta lluvia que no para. Juan se quedó en silencio un momento, reflexionando sobre lo que Miguel había dicho. Sentía una punzada en el pecho al escuchar que su hijo era su motor. Siempre he querido tener una familia así, murmuró casi como si estuviera compartiendo un secreto consigo mismo. Pero la vida me lo quitó todo antes de empezar. Miguel dejó lo que estaba haciendo y miró a Juan, percibiendo en sus ojos una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Tienes tiempo, Juan. Nunca es tarde para estas cosas, sonrió levemente, pero luego desvió la mirada. Estoy solo desde que perdí mi taller. Fue una quiebra dura, y terminé en la calle. Me costó años volver. Reveló como si se quitara un peso de encima. Miguel la miró sorprendido, pero no dijo nada, esperando que continuara. Fue una caída complicada. En mi cumpleaños, unos tipos me regalaron una escoba para volar de la plaza. Fue humillante, como si mi vida no valiera nada. Miguel frunció el ceño, inclinando la cabeza en señal de desaprobación. Juan, deberías alejarte para siempre de esa mentalidad. Nadie merece que lo traten así. Tú vales más que eso. Juan asintió, respirando hondo. Miguel parecía entender las cosas de una manera sencilla, sin juzgar. Tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, alguien que no lo presionara, pero que lo escuchara y aconsejara sin segundas intenciones. Tendré que volver mañana para terminar de fijar esa estantería, dijo Miguel mientras recogía sus herramientas. Hay algunos detalles que quiero revisar. Está bien, no hay problema, respondió Juan, aliviado por tenerlo de nuevo. Al día siguiente, cuando Miguel llegó al piso de Juan, no estaba solo. A su lado había un niño de cabello revuelto y una sonrisa tímida.
Espero que no les importe, dijo Miguel. Este es Mateo. Quería venir conmigo hoy, dice que le gusta ver cómo arreglo cosas. Por supuesto que no, es bienvenido, respondió Juan, sintiéndose encantado por la energía inocente y alegre del niño, que parecía tan diferente del ambiente pesado y solitario de la calle. Los tres empezaron a hablar y reír juntos mientras Miguel terminaba el trabajo. ¿Te gusta ayudar a tu padre con las reparaciones?, preguntó Juan mientras Miguel ajustaba los últimos tornillos de la estantería. A veces, respondió Mateo con una sonrisa traviesa. Pero prefiero jugar a los videojuegos o patinar en el parque. Juan se rió, y Miguel también, negando con la cabeza. Él dice eso, pero siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. No te dejes engañar, dijo Miguel, despeinando a su hijo con cariño. Las horas pasaron rápidamente, y pronto el trabajo estuvo terminado. Miguel limpió sus herramientas, y antes de marcharse, miró a Juan con una expresión pensativa. Juan, no sé si te gustaría, pero esta noche habrá un partido de fútbol en el centro comunitario. Algo sencillo, con comida gratis y un poco de música. Pensé que tal vez querrías ir. Mateo y algunos amigos estarán allí. Si quieres, estás invitado. Se detuvo un momento, considerando que la propuesta era atractiva. Juan no recordaba la última vez que había salido solo por diversión, sin preocuparse por dónde dormir o qué comer. Sin embargo, el recuerdo de la plaza seguía presente como una sombra que lo acechaba. No sé, dijo con dudas. Necesito pensarlo con calma. No te preocupes, respondió Miguel sonriendo suavemente. No tienes que decidir ahora, pero sería genial que vinieras. Lo pensaré, contestó Juan, sin saber realmente qué haría. Después de que Miguel y Mateo se despidieran, cuando se quedó solo en el piso, sintió una ligera felicidad, algo simple pero tan diferente de la monotonía y el peso que había cargado durante tanto tiempo. La presencia de Miguel y su hijo le había proporcionado una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Al llegar el final del día, Juan reflexionó sobre la invitación. Seguía siendo un hombre solo, con el peso de su pasado a cuestas, pero tras todo lo que había vivido esa relación con la calle parecía distante, casi inexistente. La humillación de la escoba ya no lo definía, y en el fondo sabía que eso había cambiado para siempre. Finalmente, Juan tomó una decisión. Necesitaba un poco de alegría, algo que le recordara que aún podía disfrutar de la vida sin cadenas. Cogió su teléfono y envió un mensaje a Miguel: «Voy al partido. Nos vemos allí». Miguel respondió rápidamente: «Genial, será estupendo verte». Juan sonrió para sí mismo. Tal vez este era el primer paso hacia una nueva etapa en su vida, una etapa en la que podría volver a ser feliz, no solo sobrevivir. Al llegar al centro comunitario, Juan y Miguel lo hicieron casi al mismo tiempo. El ambiente estaba iluminado con luces improvisadas y el sonido de silbatos y aplausos llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante a pesar de la llovizna que había cesado. Mateo, emocionado por la energía del lugar, corrió a jugar con otros niños en un rincón del campo. Juan y Miguel se acercaron a una de las mesas cercanas, disfrutando de la fresca brisa de la noche y compartiendo un plato de empanadas calientes. «Parece que Mateo se lo está pasando genial», dijo Juan sonriendo al ver al niño interactuar con los demás, corriendo detrás de un balón improvisado. «Le encantan estos eventos. Es bueno que se divierta, le hace olvidar las preocupaciones de la escuela», respondió Miguel con tono ligero. Luego cambió de tema, mirando a Juan con interés. «¿Y tú, Juan? ¿Cómo es tu relación con tu familia? Laura me contó un poco, pero quiero oírlo de ti». Juan se sintió un poco desconcertado por la pregunta, ya que no era algo de lo que solía hablar abiertamente, pero Miguel parecía genuinamente interesado, sin esa curiosidad morbosa que había visto en otros. «Solo tengo a Laura, mi prima», comenzó dudando antes de continuar. «Mi padre murió hace años, y mi madre, ella nos dejó cuando era niño. No he podido reconstruir nada de eso. Trabajo en la lavandería para no depender de nadie». Miguel frunció el ceño, visiblemente conmovido. «Debe ser difícil para ti». «No, en cierto modo creo que es lo mejor. Aprendí a valerme solo, aunque a golpes», dijo Juan suspirando, mirando al suelo donde el césped húmedo brillaba bajo las luces. «Pero me siento culpable a veces, por no haber sido más fuerte antes». Miguel asintió, tratando de asimilar lo que escuchaba. La idea de crecer sin red de seguridad ya le parecía dura,
pero ahora que sabía que Juan cargaba con ese peso desde niño, todo le parecía aún más abrumador. ¿Has pensado en capacitarte más? En el taller donde trabajo, hay cursos gratuitos para aprender mecánica avanzada o incluso gestión de negocios. Juan levantó la mirada, sintiéndose un poco atrapado en sus pensamientos. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Juan, Miguel se dio cuenta de su desconcierto y rápidamente añadió: no es que te esté presionando ni nada por el estilo. Pero sinceramente, creo que tienes un gran potencial. Solo me pregunto qué te ha frenado. Juan soltó una risa, aunque sin rastro de alegría. Lo he pensado, sí, muchas veces. Pero en la calle, el tiempo se va en sobrevivir. Nadie te da una mano sin pedir algo a cambio. Miguel apretó los puños ligeramente, tratando de contener la ira que le provocaba imaginar a Juan en esa situación, aunque no conocía todos los detalles personalmente. Ya tenía una idea clara de qué tipo de mundo cruel lo había empujado allí. Eso es absurdo, Juan. Todos deberían tener derecho a aprender, a crecer. La calle te ha restringido, pero no por siempre. Juan se encogió de hombros, como si ya hubiera aceptado esa situación como normal. La verdad es que nunca estuve muy unido a nadie. Crecí en un barrio pobre, mi padre tenía un taller de bicis, y cuando quebró, todo se fue al diablo. Miguel, confundido, preguntó: ¿a qué te refieres? Juan respiró hondo antes de contestar. Crecí viendo cómo mi viejo luchaba por pagar deudas. Cuando murió, me quedé solo con deudas que no eran mías. Terminé en la calle porque no vi otra salida. Siempre me trataron como el pobre Juan, y nunca vi razón para pelear más. Miguel guardó silencio, asimilando lo que Juan acababa de compartir. Cada palabra confirmaba lo que él empezaba a temer, un ciclo de pobreza que se repetía sin piedad. Espera, ¿has dicho siempre? Desde niño. Juan asintió, intentando aclarar. Mi madre trabajaba limpiando casas en el barrio rico, y nosotros vivíamos de eso. Cuando ella se fue, mi padre y yo nos quedamos con lo poco. Pero las deudas nos ahogaron. Nunca lo había contado así. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Juan, entiendes lo que esto implica, ¿verdad? Te han mantenido en un ciclo donde no tenías herramientas para salir. No es solo mala suerte, es un sistema que te usa. Dios mío, esto es injusto. Juan parpadeó, como si las palabras de Miguel no tuvieran sentido completo. Había vivido esa realidad tanto tiempo que no comprendía del todo lo que él intentaba explicarle. No sé, siempre fue así. Sobreviví, y punto. Reflexionó, y por primera vez, una duda se coló en su mente. Juan, ¿no ves que no te estaban ayudando, sino manteniéndote atrapado? Esto no está bien. No puedo entender cómo has pasado tanto tiempo sin darte cuenta. Juan miró al suelo, confundido, incapaz de responder porque nunca había reflexionado sobre cómo podría ser su vida de otra forma. Nunca pensé mucho en ello. Era lo que conocía. Y cuando las cosas empeoraron con las deudas, ya parecía demasiado tarde. Miguel respiró hondo, esforzándose por ocultar su indignación. Juan, mañana vendrás conmigo a un centro de orientación laboral. Tengo un amigo que es consejero y me ayuda de vez en cuando. Creo que podrá explicar mejor lo que te ha pasado y qué se puede hacer a partir de aquí. Juan miró a Miguel sorprendido ante la oferta de ayuda que nunca pensó que recibiría. ¿De verdad crees que tengo opciones? Estoy seguro de que sí, respondió Miguel con determinación. Has sido pisoteado por un sistema que te debe oportunidades. Te lo mereces, y voy a ayudarte a conseguirlo. Juan asintió, todavía algo aturdido por lo que había escuchado, pero sintiéndose confiado en Miguel. De repente, sintió que tal vez había una salida a todo esto, una oportunidad de comenzar a vivir por sí mismo, lejos de las limitaciones impuestas por la pobreza y la calle. Esa noche, al despedirse, Juan regresó a su piso con la mente repleta de pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía miedo e inseguridad, sino que algo nuevo empezaba a florecer dentro de él, la esperanza de una vida libre de la sombra que lo había aprisionado durante tantos años. A la mañana siguiente, Juan se levantó con el ánimo apesadumbrado pero decidido. Miguel llegó puntualmente a su piso como había prometido, y juntos se dirigieron al centro de orientación. El trayecto en el coche de Miguel fue silencioso, pero cargado de expectativas e incertidumbres. Juan no sabía qué esperar de aquella reunión,
aunque una parte de él anhelaba finalmente encontrar respuestas a tantas preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Cómo salir del hoyo? ¿Cómo reconstruir sin caer de nuevo? Al llegar al centro, un edificio modesto con carteles motivadores en las paredes, fueron recibidos calurosamente por el consejero, un hombre de mediana edad llamado Rafael, con una presencia serena y confiable. Le extendió la mano a Juan y a Miguel, invitándolos a entrar. Siéntense, pónganse cómodos, dijo ajustándose las gafas mientras tomaba asiento en una mesa llena de folletos informativos. Miguel me ha resumido la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti, Juan. Él respiró hondo, un poco nervioso, y comenzó a narrar su historia con cada detalle que compartía. Todo parecía ir cobrando sentido, desde su infancia en el barrio pobre, donde su madre limpiaba sin ascenso posible, hasta la quiebra del taller de su padre y su propia caída en la calle, donde sobrevivió de trabajos esporádicos y humillaciones diarias. Rafael escuchó en silencio, con la mirada fija, mientras Juan relataba fragmentos de su vida que ni siquiera él había comprendido del todo hasta ese momento. Las noches de hambre, los rechazos en entrevistas, el peso de las deudas que lo ataban como grilletes. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado llenó la sala. Rafael, que había escuchado todo con atención, se reclinó en su silla y sacudió la cabeza, visiblemente afectado. Dios mío, murmuró quitándose las gafas y frotándose la cara con las manos. Juan, ha sido víctima de un ciclo de pobreza estructural durante años. Esto es muy grave. Juan parecía desorientado, intentando asimilar todo lo que se le estaba diciendo. Pero pensé que era solo mala suerte. Siempre creí que con esfuerzo bastaba. Respiró profundamente, y con un rostro serio, Rafael le aclaró: en términos reales, nunca has tenido las herramientas para competir en igualdad. El sistema te explotó, falta de educación accesible, deudas impagables, trabajos precarios. Te hicieron creer que esto era normal, pero no lo era. Tu madre trabajó sin derechos, y a ti te impidieron incluso acceder a capacitaciones básicas. Juan aún procesaba las palabras del consejero, sintiendo que la confusión le oprimía el pecho. Sabía que había algo mal en su vida, pero nunca imaginó la magnitud de lo que había vivido. El dolor de esa realidad comenzaba a hacerse más pesado. Siempre pensé que así eran las cosas. Nunca conocí nada diferente. Lo que hace que esta situación sea aún más cruel, dijo Rafael con empatía, es que te mantenían en una burbuja donde no tenías otra perspectiva de vida. Y eso es un crimen contra tu potencial. Juan miró a Miguel en busca de consuelo. Él le tomó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Vamos a resolver esto, Juan, afirmó Miguel con determinación. Ya no estás solo. Juan asintió y continuó: ¿qué necesitas de mí? Rafael respondió: ahora comprendes la gravedad de lo que te ha sucedido. Voy a inscribirte en un programa de capacitación gratuita para mecánicos, con subsidio para transporte y comida. Además, te buscaré apoyo psicológico, porque es crucial que tengas la ayuda necesaria para enfrentar esta nueva etapa. Juan sacudió la cabeza, sin palabras. Parte de él sabía que necesitaba esa ayuda, pero le resultaba difícil aceptar que toda su vida había estado fundamentada en desigualdades que no controlaba. No sé si puedo comprender todo esto, admitió con la voz temblorosa. Rafael sonrió con comprensión. Tendrás tiempo para asimilarlo todo. La terapia psicológica te ayudará a entenderlo y, lo que es más importante, a sanar las heridas del pasado. Has sido víctima de algo muy serio, y reconocerlo es el primer paso hacia tu recuperación. Juan sintió una mezcla de alivio y miedo. Miguel le apretó la mano con firmeza, ofreciéndole su apoyo. Lo superarás, Juan, y estaré aquí contigo, dijo mientras lo miraba a los ojos. En los meses siguientes, Juan comenzó el tratamiento psicológico que le había recomendado Rafael. Al principio estaba reticente, sin entender cómo esas sesiones semanales en una oficina pequeña con una terapeuta amable podrían ayudarlo realmente. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a abrir puertas en su mente que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Lloró mucho durante el proceso, al sentir el peso de las limitaciones que le impusieron desde pequeño, la falta de educación formal, las oportunidades que nunca tuvo, la vida que se forjó para sobrevivir sin que él se diera cuenta. Todo esto lo golpeó de manera devastadora, haciéndole entender que su realidad no era normal y que el sistema lo había mantenido prisionero en una ilusión de esfuerzo individual. Fue un dolor profundo, pero también un despertar liberador.
Miguel lo visitaba con frecuencia durante este periodo, trayendo palabras de aliento y un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se volvían difíciles. Tienes la oportunidad de vivir verdaderamente, Juan, le decía cada vez que él se sentía desanimado. Ellos te deben justicia, y tú podrás construir una nueva historia. Después de meses de tratamiento, Juan empezó a entender lo que había sucedido y se sintió listo para enfrentar su pasado. Las lágrimas que derramó al comprender la gravedad de la situación también fueron un acto de liberación. Juan ya no era el hombre sumiso que aceptaba lo que le imponían, estaba redescubriendo su propia fuerza. Miguel, no sé cómo agradecerte, le dijo un día después de otra visita suya. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría visto la verdad. Miguel sonrió y le puso la mano en el hombro. No necesitas agradecerme, Juan. Solo te hemos mostrado el camino. El resto lo hiciste tú, y ahora te toca vivir la vida que siempre mereciste. Juan le devolvió la sonrisa, sintiendo una felicidad renovada y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora estaba listo y, por primera vez, creyó que podía ser realmente libre. Juan estaba nervioso mientras esperaba que comenzara la primera clase del programa de capacitación. Los meses que habían pasado desde que se inscribió habían sido intensos. La terapia lo ayudó a afrontar las heridas del pasado, pero ahora enfrentarse a un aula llena de herramientas y desconocidos sería la verdadera prueba. A su lado, Miguel lo miraba con una expresión alentadora. ¿Estás listo para esto?, preguntó suavemente, intentando calmar el revuelo en el estómago de Juan. Lo estoy, respondió él, aunque sentía un nudo. Ya no les tengo miedo a los cambios. Rafael, el consejero, entró en el aula con una actitud confiada y Juan sintió una oleada de tranquilidad al darse cuenta de que no estaba solo. Él había hecho un excelente trabajo preparando cada detalle del programa, incluyendo becas para materiales y mentorías personalizadas. Cuando los otros estudiantes entraron en el aula, Juan notó las miradas curiosas, pero también el respeto implícito por alguien que llegaba desde tan abajo. La clase comenzó, y Rafael fue el primero en hablar, exponiendo los fundamentos de la mecánica automotriz y cómo el programa podía romper ciclos de pobreza. Aquí no hay juicios, solo herramientas para construir, dijo, y Juan sintió que esas palabras eran para él. Cuando llegó el turno de los estudiantes para compartir sus historias, el aula se llenó de una tensión creciente. Un joven con tatuajes en los brazos fue el primero en intentar justificarse ante el grupo. Yo cuidé de mi familia solo, no tendrían nada si no fuera por mí. Les di techo, comida, todo. Y así es como la vida me lo agradece, con deudas eternas. Su tono estaba lleno de resentimiento, y Juan sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, tan parecidas a las que él mismo había repetido en su mente. Rafael, sin embargo, estaba preparado. ¿Eso es lo que llamas generosidad?, le preguntó mientras el instructor observaba atentamente. Impedir que accedan a educación, explotar su trabajo no remunerado, mantenerlos como en un ciclo sin salida. El joven intentó responder, pero Rafael fue más rápido y reprodujo un vídeo testimonial de exalumnos que habían roto sus cadenas. La voz firme de uno de ellos resonó en el aula. Si sigues en esto, convertirás tu vida en un infierno de arrepentimientos. El rostro del instructor se tornó más serio, mientras el joven atónito se quedó sin palabras. ¿Esa es tu idea de esfuerzo individual, señor?, le preguntó Rafael, dejando entrever su desprecio por el victimismo. Por su parte, otro estudiante, al ver que la situación se deterioraba para los que se resistían, intentó salvarse. Se levantó abruptamente, con voz temblorosa, empezó a suplicar al grupo. Juan, esto es un error. Diles que sabes que siempre nos hemos preocupado por superarlo juntos. Gritó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Juan sintió una opresión en el pecho. Durante tanto tiempo había creído en ese discurso de juntos contra el sistema, pero ahora todo le parecía claro. Se mantuvo firme y no lo miró. El estudiante, al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo efecto, cambió rápidamente de táctica. Su expresión de súplica se transformó en enojo. Siempre has sido un perdedor de la calle, y siempre lo serás. Nunca me gustaste. Mantuve esta farsa de grupo solo para que no creyeras que era solo un caso perdido, pero eso es lo que eres. Gritó con los ojos fijos en Juan, desbordando odio. El aula permaneció en silencio mientras las palabras resonaban, dejando al descubierto el verdadero rostro de la envidia y la competencia tóxica. Finalmente,
el instructor interrumpió, golpeando la mesa con un libro. Este grupo ha sido condenado a repetir ciclos por falta de herramientas. Pero hoy empezamos a cambiar eso. Están arrestados en sus viejos patrones, pero serán liberados con conocimiento. El estudiante gritó una vez más, tratando de liberarse de la dinámica, pero fue en vano. Mientras lo sacaban, metafóricamente del centro del debate, continuó maldiciendo al aire. Juan observó cómo el momento pasaba, sintiendo que sus palabras eran distantes y que ya no tenían poder sobre él. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Mientras el instructor explicaba el veredicto del programa, un estudiante que hasta ese momento había permanecido en silencio se desplomó en su silla, agarrándose el pecho. La confusión se apoderó del aula mientras los demás pedían ayuda. «Se desmayó», gritó alguien. Los paramédicos del centro llegaron rápidamente, pero las noticias no eran buenas. El estudiante había sufrido un ataque de pánico severo, resultado de años de estrés acumulado. Lo trasladaron de urgencia a una clínica cercana, pero el incidente sirvió como recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Cuando el grupo se enteró de que el estudiante había sido dado de alta con terapia intensiva, Juan sintió una serenidad por primera vez en su vida. Estaba libre de los patrones tóxicos que lo habían atado, aunque el peso de lo ocurrido era abrumador. Entendía que esto era el resultado de años de mentiras internas y manipulaciones autoimpuestas. Miguel se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Has hecho lo que debías, Juan. Ahora puedes avanzar», le dijo. Él asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Todo había cambiado, pero por fin tenía la oportunidad de decidir el rumbo de su vida, lo cual era liberador. Pasaron 10 años desde que Juan recuperó su libertad en ese programa. La beca que recibió por su dedicación, más el subsidio de emprendedores que ganó al graduarse, transformó su vida de maneras que nunca había imaginado. Al principio, Juan no sabía cómo afrontar su nueva independencia. Después de haber estado atrapado en la calle, condicionado a una existencia de supervivencia diaria, la libertad le parecía un concepto extraño, abrumador. Sin embargo, con el tiempo y gracias al tratamiento psicológico continuo y al apoyo constante de Miguel, comenzó a encontrar su camino. Miguel, siempre a su lado, lo animó a estudiar más allá de la mecánica básica, creyendo en él de una forma en la que Juan aún no podía hacerlo. Así dio sus primeros pasos en su nuevo camino. Aprendió no solo a reparar motores, sino a diagnosticar fallos complejos con software avanzado, habilidades que le habían sido negadas durante años. Cada herramienta, cada diagrama, era una victoria personal. Completó certificaciones en gestión de talleres, con orgullo y determinación, abrió su primer negocio, un pequeño garaje en el barrio periférico donde todo empezó. Los años pasaron, y Juan, ahora dueño de una cadena de 3 talleres exitosos, miraba hacia el pasado con una nueva perspectiva. El hombre que había sido condicionado a pensar que su único papel era sobrevivir ahora tenía control sobre su propia vida. Se casó con una mujer fuerte, Ana, una contadora que conoció en un curso de finanzas, un hombre que lo apoyaba y lo hacía sentir valorado. Juntos tuvieron 2 hijos, un niño y una niña que ahora tenían 5 años. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de cuánto había logrado. Mateo, el hijo de Miguel de una relación anterior, estaba en la universidad estudiando ingeniería. Juan siempre lo trató como si fuera su propio hijo y pagó por sus estudios, orgulloso de poder ofrecerle lo que él nunca tuvo. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, pero el viaje me transformó en una persona fuerte e independiente, le dijo Juan a Miguel una noche mientras observaban a los niños jugar en el jardín de su primera mansión, una casa espaciosa en las afueras con vistas al río. «No sé ni cómo agradecerte». Miguel sonrió y le tomó la mano. «No es necesario. Gracias a ti por todo lo que has logrado. Fue tu propia fuerza la que te llevó hasta aquí, yo solo estuve aquí para apoyarte». Ambos se miraron, y Juan comprendió que por primera vez en su vida experimentaba lo que significaba ser verdaderamente amado y respaldado. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban a veces. Pasaron meses desde que Juan vendió su segundo taller por una suma millonaria, y los recuerdos de las humillaciones seguían presentes en su mente. Aunque se sentía protegido junto a Ana y su familia, un miedo persistente lo invadía. ¿Y si todo se derrumbaba de nuevo? Juan decidió investigar el paradero de Marcos, el tipo de la escoba. Necesitaba cerrar ese ciclo para siempre. Cuando se enteró de que él trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado barato, la curiosidad lo llevó al lugar. Fue allí, frente al supermercado, donde lo vio,
Marcos estaba uniformado, barriendo la entrada con una escoba idéntica a la que le había regalado años atrás, el mismo objeto que una vez usaron para humillarlo. Al ver a Juan, que ahora llegaba en un auto de lujo, Marcos dejó caer la escoba y corrió hacia él. «Juan», exclamó con una sonrisa que parecía llena de desesperación. «Sabía que volverías a verme. Te extraño. Podríamos intentar de nuevo. Pagué mis errores, soy un hombre cambiado». Juan lo enfrentó con serenidad, sin dejar entrever duda alguna. Ahora llevaba un traje a medida, un reloj de oro en la muñeca y conducía un vehículo moderno aparcado frente al supermercado. Marcos, sin interesarse en él como persona, lo vio como una oportunidad para recuperar el estatus que había perdido. «Juan, ¿crees que puedes regresar a mi vida como si nada hubiera pasado? ¿Piensas que solo porque pagaste tus deudas tienes derecho a algo?» Trató de sonreír, pero sus intenciones eran claramente egoístas. «Marcos, no has cambiado. Solo estás aquí porque crees que puedes reconstruir lo que nunca existió», interrumpió Juan sin paciencia para escuchar más mentiras. «Déjame aclararte algo, ya no soy el hombre que controlabas. Soy libre, tengo una vida, una familia, 3 mansiones que construí con mi sudor, y nada de lo que ofrezcas me hará volver a la pesadilla de depender de tipos como tú». Marcos guardó silencio por un momento, su expresión se endureció. El desprecio que intentó ocultar comenzó a resurgir. «Siempre has sido un mendigo», dijo dejando entrever su resentimiento. «Nunca me gustaste. Te convertiste en este hombre por mi culpa, deberías agradecerme». Juan suspiró, sintiendo el peso de ese momento. Durante tanto tiempo, Marcos había representado el poder que lo aplastaba, pero ahora era solo un hombre desesperado tratando de recuperar algo que nunca existió. «Te equivocas», dijo Juan con calma. «Me convertí en esta versión de mí a pesar de ti, y no por ti. No te debo nada». Luego le dio la espalda y se dirigió hacia su auto. Marcos lo observó, incapaz de encontrar palabras, y cayó de rodillas en la acera, lamentando lo que había dicho. Cuando Juan subió al auto y aceleró, sintió que el pasado se desintegraba como si finalmente hubiera enterrado ese capítulo para siempre. Aquel día supo que era completamente libre, y mientras conducía de regreso a casa, sonrió al pensar en Ana y sus hijos que lo esperaban en la mansión principal. La vida que tanto deseaba finalmente era suya. Con el dinero de sus negocios, había comprado 3 mansiones, una para su familia, otra como inversión y la tercera como refugio para ayudar a otros que salían de la calle, con programas gratuitos de capacitación. Cada ladrillo era un testimonio de su viaje. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.